Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de abril, día en que empezamos nuestra primera conferencia acerca del Seminario de Reconciliación. Y nuestro primer conferencista va a ser el Padre Víctor. Y antes de pasar con el Padre Víctor, bueno, Padre, no sé si usted gusta hacer la oración inicial. Eh, Hola, buenas noches a todos, buenas noches Marisa, buenas noches a los que están a esta hora conectándose. Marisita, preferiría que tú hagas la oración inicial, ¿te parece? Me Porque yo... parece muy bien, Padre, lo que usted diga. Muchas Bueno, gracias. entonces, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, subconsciente, inconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en el costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda hacerme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí pasamos con el Padre Víctor. Bienvenido, Padre. Muy buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, buenas noches también en algunos lugares, desde aquí, desde Chile. Aquí son las 21 horas, 21:02, y comenzamos. Agradezco la invitación y sobre todo que en esta noche queremos también compartir una experiencia en torno al sacramento de la penitencia, sobre todo ya que estamos viviendo la Pascua de Resurrección, y al vivir la Pascua de Resurrección, estamos viviendo también este tiempo de gracia y el sacramento de la penitencia, que es el que vamos a revisar en esta noche, y como un seminario que vamos a tener en 4 sesiones, una que va a ser desde hoy con el tema de dónde viene el sacramento, el tema, el fundamento teológico, histórico. Luego vamos a ver en las condiciones con María Estela, que nos va a ayudar a cómo preparar un buen examen de conciencia, que eso será el próximo mes, y luego tendremos también la participación de 2 sacerdotes más en torno a también aspectos que tiene dicho sacramento. Quiero partir hoy día con esta presentación, con este seminario que va a tener, como decía, estas cuatro aristas, y que creo que pueden ser muy necesarios y nos pueden ayudar mucho a la comprensión también de nuestra fe. Y voy a compartir pantalla con ustedes para, para que podamos también, con la visión, digamos, aquí en la pantalla, podamos también ir viendo y pudiendo compartir también la experiencia. La idea es que al final de la presentación vamos a abrir la posibilidad también para algunas preguntas, algunos comentarios, cosas que estén. Así que vamos a dar comienzo, como decía, y saludamos también a los que están unidos también a través de las plataformas anexas a Zoom, como son YouTube y también desde Facebook, desde el apostolado. Eh, Vamos a partir diciendo que vamos a hablar del sacramento de la reconciliación.
ya vamos a ver en una parte de la presentación que cuando hablamos de esto, ha tenido a lo largo de la historia varias connotaciones, ha tenido también varios otros nombres. Vamos a revisar un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí está, podríamos decir, el compendio de toda la doctrina, y al mismo tiempo algunas connotaciones que tiene para profundizar en él. Esta mañana yo estaba celebrando una misa en un lugar donde hay un grupo que está en retiro y esta tarde iban a haber confesiones, y yo partía diciéndole a ellas, a las personas que estaban ahí, que, que a veces el sacramento de la reconciliación es un sacramento que como que cuesta porque nos cuesta abrirnos a esta gracia, porque a veces nos da temor, porque a veces nos da vergüenza, pero vamos a entrar a la comprensión de lo que significa este Dios que nos perdona. Y parto diciendo que, que hay algo que aparece en todo orden, que cuando hablamos de reconciliación también hablamos de penitencia, y la palabra penitencia o la virtud de la penitencia, como aparece aquí dicho, hoy día es una palabra poco feliz, podríamos decir, porque cuando se habla de penitencia, inmediatamente se entiende como algo de lo cual yo estoy expiando alguna culpa o algo que no es como bien visto. O sea, hacer penitencia hoy día es una cuestión que parece que es una cuestión añeja, pero vamos a ver que la penitencia nos ayuda a una mayor humanización y al mismo tiempo una mayor comprensión de este Dios que ama a nuestra humanidad. Eh, por el bautismo, todos nosotros recibimos el perdón de los pecados. Eso y se nos introdujo en la vida sobrenatural. En el bautismo nosotros fuimos regenerados. Esa es la palabra más exacta, regenerado, donde ha sido también allí perdonado el pecado original y en el bautismo se perdonan todos los pecados que pudieron haber cometido en general, porque es este lavado, es el lugar de la primera conversión, y en esta primera conversión, de una u otra manera, nosotros nos adentramos en esta vida divina, esta vida junto a Dios. Pero también uno se va dando cuenta a lo largo del tiempo que, que la conversión tiene que ser muchas veces, porque muchas veces nos apartamos del camino del Señor, muchas veces nos apartamos de este proyecto que Dios tiene con nosotros. Por el bautismo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios y entramos en esta vida de gracia donde podríamos decir que respiramos en un ambiente divino. Pero en nosotros permanece, y esto es importante, lo que dice el catecismo en el 1426, que dice que permanece en nosotros la concupiscencia. Eh, ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es este como residuo, podríamos llamarlo así, de esta tendencia al pecado, algo que a veces nos inclina al mal, pero que nosotros tenemos la libertad, la voluntad y el entendimiento, que si nos dejamos llevar por la concupiscencia, eh, claro, caemos en la falta, pero si nosotros vencemos la concupiscencia, esta inclinación, esta seducción, crecemos en santidad. Esto ya en el Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante, fue muy bueno enseñarlo, porque para Lutero, porque el gran cisma que vivimos en el siglo XVI, con toda esta realidad de que Lutero tenía una imagen del hombre como que el hombre no podía ser redimido, y entonces para Lutero el bautismo que provocaba en el hombre era como una gracia de afuera, y era como lo dice él, como la nieve que cubre el estiércol, y así pensaba que era esta gracia de Dios, pero que por dentro seguía siendo estiércol. Y entonces él creía que el bautismo a nosotros nos envolvía a Dios con su gracia por fuera,
pero dentro de nosotros permanecía el pecado, permanecía el mal, y por lo tanto, incapaces de poder hacer el bien. Sin embargo, en la teología católica, nosotros creemos que hay una transformación desde adentro por el bautismo y que lo que permanece en nosotros es esto que llamamos la concupiscencia, que es esta como seducción, podríamos, o esta inclinación que seduce el mal para que nosotros caigamos en el pecado, para que nos apartemos de la vida de Dios. Pero la concupiscencia, como lo indica también, ya lo indicaba en el Concilio de Trento, y uno puede revisarla en el Denzinger y también ahí en Lumen Gentium, que es del Concilio Vaticano II, permanece para nuestra lucha, para la conversión, para acercarnos a la santidad, que si bien si uno se deja seducir por ella, claro, errará el camino, se equivocará, pero si yo venzo esta inclinación, voy ahí a crecer en mayor santidad. Ahora, la iglesia, como lo dice aquí la, esta diapositiva, la iglesia es santa y al mismo tiempo busca sin cesar la renovación y la penitencia de sus miembros, porque en la iglesia nosotros somos parte de ella. La iglesia no es una cuestión que solo sea una estructura, la constituimos personas, pero la iglesia es santa porque Cristo es santo, es la cabeza, pero los que estamos aquí estamos permanentemente en una búsqueda de una mayor conversión, y entonces la penitencia, que es lo que estamos hablando al comienzo, nos ayuda a justamente a vivir esta conversión, porque en la penitencia yo voy renunciando a ciertas cuestiones que me provocan daño a mí o daño a otros, donde con la penitencia, con esta virtud de la penitencia, yo también voy enmendando y al mismo tiempo voy restaurando a veces el daño que pude haber causado a otros. Y esta penitencia de la que estamos hablando, es interior, ¿ya? Porque en el fondo quiere reorientar nuestra vida hacia Dios. Las imágenes de este hombre que está de rodillas ahí, penitente, es el que reconoce que a veces ha rompido su relación con Dios, se ha roto este vínculo con Dios, y se hace consciente de sus malas acciones. Esto lo indica en el Catecismo en 1431, que está puesto ahí, porque lo podemos revisar después, incluso si no tenemos el Catecismo físicamente, lo podemos ver en internet. Y entonces, con la penitencia interior, con este darme cuenta de que me he equivocado, y yo pido la gracia de la misericordia, el Señor me la ofrece. Y es una actitud interior, porque en el fondo caigo en la cuenta de que hay cosas que no puedo permitir seguir haciendo en la vida, que estoy dispuesto a romper con el pecado, que estoy dispuesto a pedir la misericordia. De hecho, lo dirá de esta manera el Salmo 50: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y la penitencia interior es que, dándome cuenta de mis errores, de mis pecados, de mis faltas, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero convertirme, porque eso es la conversión al final. La conversión es que yo descubro que Dios me ama tanto, y cómo voy a seguir faltando a esto. Ahora, este es un acto y una decisión que tomo también, porque en esta decisión de querer seguir al Señor, de querer estar con Él, tengo que también cambiar actitudes, cambiar modos de relacionarme, establecer nuevos vínculos, el cómo yo me relaciono con el Señor también, el cómo yo me vinculo con Jesucristo, con el Padre, en el Espíritu Santo, porque mi vida está inserta, y está inserta en esta Trinidad que, como decíamos al comienzo, por el bautismo somos revestidos de esta gracia y transformados desde adentro, pero que a veces tenemos estas inclinaciones y por eso necesitamos permanentemente
convertirnos. Ahora, la conversión hay que recordar que es obra de Dios también, y por eso es que el libro de las Lamentaciones lo dice con esta frase: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Eh, Porque Dios es el que nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Y tenemos que descubrir esta grandeza de este amor que Dios nos tiene. O sea, cuando yo caigo en la cuenta que Dios me ama tanto, que el Señor me ama tanto y que no me quiere perdido, entonces puedo volver. La imagen del hijo pródigo que está puesta ahí en esta diapositiva, esta imagen del padre que acoge a este hijo que viene ahí muy deteriorado, es la imagen de un Dios misericordioso, compasivo, que ciertamente el pecado no tiene la última palabra, sino que es este amor del Padre. Esta pintura de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo, que está puesta justamente en esta imagen, una imagen que está en San Petersburgo, y, y a mí me contaron una vez un sacerdote que en paz descanse, el padre Francisco. eh, él, él estuvo en San Petersburgo. Esto lo contaba un amigo que fue con él allá cuando ellos estudiaban en Roma. Él murió después de cáncer. Francisco murió de cáncer, pero estando en San Petersburgo, dice que contaba el amigo de él con que había ido, que lo único que quería era ver este cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Este padre que está abrazando a este hijo, que está todo ajado, que está ahí, y dice que se quedó largo rato y después le comentó al otro sacerdote, le pregunta que por qué se ha quedado tanto, creo, era algo así la historia, y él le dice: porque me quedé pensando y me quedé rezando. Y le pregunté a Dios: Señor, ¿en verdad tú eres tan misericordioso, tan compasivo, tan bueno como a ti te pintan? Y dice que él escuchó una voz interior, él lo contaba, que le dijo: no, yo soy mucho más misericordioso, mucho más compasivo, mucho más lleno de amor. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que la conversión brota de este amor que Dios nos tiene y que nos invita a transformar nuestra vida, entonces voy a ir entendiendo que el sacramento del cual estamos hablando, y comenzamos a hablar ya de la reconciliación, es una muestra de amor, de un Dios que perdona, de un Dios que nos ama, que, que este corazón humano se tiene que convertir de mirar los pecados a mirar a Dios, que tengo que convertir mi mirada hacia Él, que tengo que dejar atrás todo aquello que a veces me va impidiendo avanzar. Yo recordaba las confesiones de San Agustín. Yo no sé si alguno lo habrá leído, sino un libro clásico de la iglesia. Esta historia de Agustín, todo el mundo habla de Agustín como este hombre que fue licencioso, que después se convirtió, sí, pero San Agustín hizo un camino porque él buscaba la verdad. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Dónde encontrarse con Dios? Y Santa Mónica, su madre, rezó por él incansablemente a lo largo de los años para que se convirtiera, y no se convertía, y lloraba y lloraba. Y San Ambrosio le va a decir un día a Santa Mónica que un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Bueno, llega el momento, y San Agustín en las confesiones, él dice que en un momento él ya quería dejar atrás toda su vida, esta vida que a veces la había llevado media desordenada, y él lo describe con estas palabras: y cuando yo estaba a punto de dejar esto, venían atrás y me seducían las cosas y me decían: es que ya te vas, es que ya nos dejas, y volvía a caer, hasta que en un momento el Señor rompió en su vida y él hizo un corte y se produjo esa conversión, y él dejó atrás toda esa vida pasada y se abrió una vida nueva. Esta vida donde descubrió cuánto Dios le amaba. Y por eso es que Agustín va a escribir aquel poema que es precioso: el tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre tan nueva. Tarde te amé, tanto tiempo pasé buscándote fuera, sin saber que estabas dentro de mí.
pero un día clamaste y rompiste mi sordera. Y entonces va entendiendo Agustín que Dios ya no está afuera, sino que también está dentro, pero que tiene que tener un espacio este Señor dentro en el cual no puede convivir la gracia y el pecado. Y tengo que estar permanentemente transformando, mirando mi corazón, pidiéndole al Señor que lo convierta. Ahora, en esta perspectiva, vamos entonces, como lo estaba diciendo, eh, comprendiendo que nuestro Dios es un Padre misericordioso, que nos perdona si acudimos a Él, que si hay una característica propia de Dios es esto, la misericordia. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Viene de dos términos, miserere y cordes, es decir, un corazón que acoge la pobreza del otro. Miserere es pobreza, cordes es corazón. Y entonces, Dios que acoge nuestra pobreza, nuestra indigencia, lo que somos, nuestros más y nuestros menos, y porque nos ama, porque somos sus hijos. Y entonces, cuando yo descubro que Dios me ama tanto, me ha amado tanto, entonces lo menos que puedo hacer es, Señor, yo me arrepiento, y esto lo llamamos la contrición. Esta contrición que es cuando yo hago este acto en el cual acojo de Él la misericordia, dándome cuenta de que en el fondo me he equivocado. Y aquí vamos a entrar ya de lleno en el sacramento de la penitencia, porque este sacramento de la penitencia está instituido por nuestro Señor Jesucristo para perdonar todos los pecados cometidos después del bautismo. Y como dice ahí, conferirnos la gracia sacramental, que nos ayuda a evitar las ofensas a Dios, lo sucesivo, y nos da fortaleza en las luchas que tenemos para llegar a la santidad. Por eso, los que vamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia, ya vamos a ver que tiene varios nombres. Lo primero que tenemos que recordar es que hay una institución del Señor. O sea, el sacramento es algo que el Señor entregó a la iglesia para su administración. Y los sacramentos se realizan por las obras y palabras que están unidas ahí y que realizan lo que significan. De hecho, en el sacramento de la reconciliación, la actitud es esta de la absolución, donde yo poniendo delante del sacerdote, del ministro, del obispo en este caso, o el sacerdote válidamente ordenado, y que tiene además eh, la potestad que se le confiere a la iglesia para entrar en el confesionario. Él, cuando yo voy a confesarme y entrego todas mis faltas, Él me perdona en el nombre de Dios, y con esa absolución me da la fortaleza y la certeza de que estoy ahí, me reconcilia, me reconcilia. Vamos a ir viendo que si bien el pecado es una ofensa a Dios y una ruptura con Él, a través del sacramento nosotros volvemos a restaurar la comunión con Dios, la comunión con los demás, la comunión con nosotros mismos, y esto lo expresamos litúrgicamente en este sacramento que nos está ofreciendo, donde el Padre nos recibe con todo. Y cuando hablo del Padre no me refiero solo al sacerdote, me refiero al Padre Dios que nos está ahí. Ahora, solo Dios puede perdonar los pecados, porque Él es el que tiene su misericordia y su compasión. Y cuando el Señor instituyó el sacramento, le confió a los apóstoles y a sus sucesores esto. De hecho, acabamos de escuchar el domingo pasado, en el Domingo de la Misericordia, este texto que decía que Jesús, apareciéndose a la comunidad después de resucitado, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les quedarán los perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ya se lo había dicho a Pedro en San Mateo, en el capítulo 16, cuando está la confesión de Pedro, y le dice: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La potestad, esta potestad que el Señor le da a los discípulos para que justamente
ellos y sus sucesores puedan también traer esta misericordia al corazón de todos los fieles, que ellos puedan traer esta misericordia que levanta, y por eso es que el sacramento es instituido por el Señor. ¿Qué significa? Que el que entrega esta gracia a la iglesia es Cristo, a través de este don del Espíritu, pero como un acto que está unido al Padre, porque de hecho en la absolución, cuando recibimos la absolución, lo dice así: Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo al mundo para remisión y perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Porque es un acto del Señor, que envió a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo para este perdón, porque es el perdón de Dios que pasa a través del ministro, a través de aquello que hemos recibido la gracia sacramental, y que también somos tan frágiles y somos también pecadores, y que necesitamos también convertirnos, y que necesitamos permanentemente también confesarnos, y necesitamos permanentemente ahí estar en esta sintonía. Ahora, Cristo, como dice el Catecismo en el 1446, dice: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para que después del bautismo hayan caído en pecado grave o hayan perdido la gracia bautismal, lesionando la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece esto, una nueva posibilidad de convertirse, recuperar la gracia y la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Esto tomado de Tertuliano, ahí como aparece, porque en el fondo, cuando Jesús instituye el sacramento, es para que nosotros, conociendo nuestra fragilidad, podamos también permanentemente renovarnos en esta gracia del bautismo que a veces podemos perder por el pecado. Ahora, en los nombres del sacramento, en el catecismo, en el 1423 y en el 1424, aparecen algunos nombres que tiene este sacramento. El primero se llama sacramento de la conversión, porque allí es como volver a la casa del Padre, es como dejar atrás el pecado, porque yo en el confesionario, cuando voy allí, estoy renunciando de una u otra manera a mi antigua vida con una decisión de empezar una nueva. De hecho, parte del sacramento es que cuando yo me voy a confesar, es que tomo una decisión en la cual digo: no quiero más esto. Puede ser que a lo mejor me voy a volver a caer en lo mismo, puede ser que con el tiempo a lo mejor cometa la misma falta, pero la primera decisión es que yo quiero convertirme, yo quiero alejarme de eso que me hace mal, de eso que me provoca. Eso es la conversión, volver hacia el Señor. Luego también se llama sacramento de la penitencia, porque una de sus partes es justamente como esta reparación que tengo que hacer. De hecho, una parte del sacramento es una penitencia que tengo que cumplir también al final, y por eso también se llamó así. También se denomina sacramento de la confesión, porque también una de las partes del sacramento es cuando yo voy y aclaro y declaro y manifiesto verbalmente cuáles son mis pecados, o a través de un intérprete, en algunos casos, cuando hay sordomudo, y también ese intérprete queda ceñido al sigilo sacramental, donde yo en el fondo reconozco y pido y hago este acto donde me reconozco pecador que pide la misericordia. Y también se llama sacramento del perdón, porque se me da esta absolución, este perdón en el nombre de Dios. El penitente recibe, y de hecho al final se dice: ándate en paz, ándate en paz, y se nos da el perdón. Y también se denominó sacramento de la reconciliación, que es como el nombre más, diríamos, más propio, porque nos reconcilia o nos establece en este vínculo del amor de Dios, que se vuelve a restituir nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos y nuestra relación con nosotros mismos. Porque eso es la reconciliación, es decir,
esta capacidad de volver a conciliar lo que se ha roto, lo que se ha quebrado, lo que a lo mejor por algún motivo produjo ruptura. Y algo de historia, porque es importante saber cómo la Iglesia ha ido entendiendo el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o la confesión, que son todos los nombres que se pueden usar como sinónimo para hablar de él. Eh, eh, la Iglesia ha ido comprendiendo esto. Al principio, el sacramento de la reconciliación era algo que estaba muy dado solo para alguna ocasión muy especial. O sea, de hecho, San Pablo va a decir en una de sus cartas que el que se ha bautizado, el que se ha convertido a Cristo, ya no puede volver a pecar. O sea, en la conciencia de los primeros cristianos, el pecado era algo que era una aversión, que no había que volver a caer, que no había que volver a pecar, pero lentamente van entendiendo que eh, hay situaciones que hacen que el hombre empiece a apartarse del corazón de Dios y, y en los primeros siglos de la iglesia surge especialmente la penitencia o los penitentes cuando han caído en los pecados graves que se consideraban en la época, como la idolatría, el homicidio, el adulterio, y también por otro lado estaba aquellos que habían hecho apostasía en algún momento, y por lo tanto eran considerados pecadores públicos. O sea, una vez que, porque no se entendía que un bautizado volviera a caer en ciertas cosas, incluso en algunos casos fueron expulsados de la comunidad eclesial, y aquí surge el tema de los penitentes como una disciplina rigurosa, y entonces los que habían caído en ciertas faltas graves, como estas que estamos diciendo, el homicidio, el adulterio, la idolatría, la apostasía es la negación de la fe, que algunos vivieron, sobre todo cuando eran las persecuciones de los cristianos, y surgen lo que se llaman los lapsis, que eran estos hombres que después quieren volver a la iglesia y empiezan a ser penitentes públicos. Ellos iban y acudían, porque el sacramento se daba una sola vez en la vida, el sacramento de la penitencia al principio. Entonces, iban y hacían una penitencia pública y se tenían que vestir de un modo especial, y al mismo tiempo no podían participar de las asambleas hasta que no cumplieran rigurosamente durante un tiempo esta reparación, esta restauración, el orden de los penitentes, y luego eran admitidos, y esta admisión la daba también el obispo que los volvía a restituir a la comunidad, que los volvía a poner allí y que les daba el perdón. Eh, Esto fue por varios siglos. Después, en el siglo VII, como lo dicen los misioneros irlandeses, inspirados en una tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa esta práctica de la penitencia privada. Ya no eran penitentes públicos, sino que eran privados, y que por lo tanto tenían que hacer ciertas obras de penitencia antes de recibir la reconciliación de la iglesia. Y este sacramento se realizaba de un modo más secreto entre el penitente, el sacerdote. eh, la práctica comenzó a reiterarse así, y así comenzó lo que nosotros llamamos este camino, que lo tenemos hasta hoy, donde hoy día también vamos ahí privadamente ante el sacerdote, en la confesión, nos reconocemos pecadores y somos invitados a recibir la gracia eh, para, para volver a restituir este vínculo con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Eh, Esto es importante porque aquí en esta visión que va teniendo de comprensión la Iglesia, va entendiendo que es necesaria siempre en nosotros esta conversión, este cambio de vida, que a veces avanzamos, retrocedemos, pero que el Señor tiene una misericordia, que es justo y misericordioso, que es compasivo,
y que el pecado no tiene la última palabra. Y eso es la forma que hasta el día de hoy tenemos, gracias a Dios, porque imagínense si vivíamos en aquella época, o pobre, o sea, cuántas cosas, y uno hoy día se da cuenta de cuán necesario es siempre a veces acudir a pedir misericordia, a pedir al Señor que nos perdone, porque nos ama tanto. Cuando uno piensa en cuánto me ama el Señor, porque lo dice San Juan, no es que yo haya amado a Dios, sino que Él me amó primero. Entonces, cuando yo pienso, si Dios me ama, me da la vida y todo, ¿y cómo le respondo? ¿Y cómo yo estoy ahí frente a Él? ¿Y cómo estoy haciendo las cosas? Ahora, en ese sentido, y aquí entramos en un tercer aspecto, cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, hay unos actos que se llaman actos del penitente que es importante tener a la vista. Uno es la contrición, otro es la confesión y otro es la satisfacción. Y estos son necesarios para que podamos también recibir en integridad el sacramento. Y estos actos del penitente, contrición, confesión, los vamos a ir viendo ahora. Cuando hablamos de la contrición, estamos hablando del dolor del alma. Yo, Señor, no quise ofenderte y propongo en adelante no volver a pecar. Hago el propósito. Cuando me doy cuenta que el amor de Dios es tan grande y que en el fondo, ¿cómo le respondió este amor? Este amor, si Dios es tan bueno conmigo, ¿cómo yo pude caer en esto? Y pido perdón, llego el propósito de enmienda, llego el propósito de volver a Él. Eh, esto llamamos la contrición de la caridad o contrición perfecta porque en el fondo es porque necesito, Señor, recibir tu amor, es que quiero dejar atrás todo esto que me impide a veces verte, amarte con libertad, decidirme por ti. Eh, Esta contrición también se puede hacer con las faltas veniales, no necesariamente con la confesión, pero sobre todo con los pecados mortales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Los que matan nuestra vida de gracia, eh, los que están contenidos en el decálogo, los que han afectado nuestro vínculo con Dios, con los demás. eh, y en ese sentido, como enseña también el catecismo, si uno está en pecado mortal, no debería comulgar, pero antes de recibir la absolución, pero yo puedo hacer un propósito, a lo mejor de repente ya me di cuenta que necesitaba confesarme y no encontré a nadie antes de la misa y fui a la misa y quise comulgar y entonces en la misa hice un acto de contrición, un acto de arrepentimiento y un propósito. Inmediatamente me voy a ir a confesar apenas termine esto y comulgo. En algunos casos puede ser así, eh, pero con esta decisión de que me voy a confesar. No es que de lo mismo, sino que para recibir también la comunión lo más digno posible, sobre todo si he cometido un pecado mortal, como digo ahí, un pecado grave. Ahora, hay otra contrición que se llama la contrición imperfecta o atricción que en el fondo nace más que porque el pecado me aparta de Dios, de su amor, es porque en el fondo temo a condenarme en el infierno. Esto es la contrición imperfecta, o sea, yo pido perdón porque temo que irme al infierno, y por eso es imperfecta, porque si bien tengo un miedo a condenarme, me falta algo que es mucho más grande, que es la contrición perfecta, que es porque Dios me ama y porque quiero amarlo a Él, es que acudo a su misericordia. Yo no voy a confesarme por miedo a que me pueda condenar. Yo voy a la confesión porque necesito restablecer y restaurar este amor que Dios me tiene, este amor que el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora, eh, para poder uno recibir los frutos del sacramento, es necesario en el alma el dolor por los pecados.
Pero ojo con esto, el dolor por los pecados no es una cuestión sentimental, sino la conciencia que tengo de algo malo que hice, de algo que tengo clara conciencia que no estuvo bien, aunque a lo mejor puede que sentimentalmente no me duela, pero tengo la conciencia de que a veces yo me he equivocado y he faltado, y, y aquí es donde tengo que pedirle al Señor que me ayude a arrepentirme, porque incluso a veces puede ocurrir que yo no esté arrepentido, no esté arrepentido de lo que hice. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo no me he arrepentido, ¿cómo ir a confesar? Pero sé que algo estuvo mal. Ahora, el arrepentimiento tampoco es un sentimiento, el arrepentimiento es una decisión también. Yo, yo reconozco mi falta y me pongo delante del Señor. Aquí es donde uno puede recordar la historia de David cuando lo cuenta el de Samuel, cuando David cometió el adulterio con la esposa de Urías, con Betsabé, como dice que cuando él salió a mirar por su balcón, vio a Betsabé que estaba en el jardín y la deseó en su corazón y la mandó llamar, y en el fondo estableció este adulterio que cometió, y luego Betsabé queda embarazada y le manda avisar, está embarazada, y el rey temeroso de que se descubriera su pecado, mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y le dice que vaya a su casa, que vaya con su mujer, que esté con ella, un poco para esconder, para echarle, en el fondo podríamos decir, la culpa del hijo que tenía Betsabé a él, y, pero Urías, que era un hombre muy recto, le dice, no, porque estamos en guerra, estaban en guerra, y yo me quedaré a cuidar el palacio. Y entonces David, todavía para que no se descubriera su pecado, ¿qué es lo que hace? Lo manda a la batalla de vuelta y dice que lo pongan en primera fila y que en algún momento, en lugar más ahí, más difícil, cosa que lo puedan matar, y así ocurre. Urías lo asesinan en esta guerra, y David siente que ya está todo arreglado, nadie se va a enterar de su falta, no está arrepentido de lo que ha pasado, hasta que llega el profeta Natán, y el profeta Natán le cuenta una historia, le dice, te vengo a poner un pleito, le dice, un, un hombre tenía 100 ovejas y su vecino tenía solo una, a la que él quería y todo. Un día, el que tenía 100 ovejas tuvo una fiesta con sus amigos, y entonces quiso ofrecerle, quiso ofrecerle un buen banquete, y vino, y en vez de matar una de sus ovejas, tomó la única oveja de su vecino, la cual él tanto quería, y la ofreció a sus amigos. Y entonces el rey le dice, necesita este hombre que hagas algo. Y dice, ¿dónde está ese hombre que ha hecho tal cosa quitándole la oveja a su vecino? Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y David cae en la cuenta de que de todo lo que ha hecho, el pecado del deseo primero, que lo llevó al adulterio, que lo llevó después hasta el homicidio, hasta ser cómplice de una muerte, que el pecado a veces provoca eso, va creciendo en la vida. Y ahí dice que David, que cayó en la cuenta, porque hasta el momento anterior él creía que todo había pasado y no estaba arrepentido, ahora cae en la cuenta que sí, que tiene que pedir perdón, que se ha equivocado, y se vistió de saco y pidió misericordia. Y ahí dice en la historia que escribió el Salmo 50, que es el salmo que muchas veces rezamos, cuando dice un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Eh, Porque Dios nunca va a despreciar a alguien que ama, que en el fondo se da cuenta que la embarró. Si muchas veces nosotros la embarramos en la vida, nos equivocamos. Y el Señor nos vuelve a dar una oportunidad de volver a empezar. Y por eso es que, fruto del sacramento, cuando nosotros en verdad tomamos conciencia de que a veces le hemos hecho daño a alguien, hemos dañado nuestra relación con Dios o con nosotros mismos, y nos arrepentimos, el Señor nos muestra su amor,
Y cuando vamos entonces a la confesión de nuestros pecados, cuando manifestamos lo que nos ha ocurrido y se lo decimos al sacerdote, este nos acoge, o debería ser así, que nos acoja. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué me irá a confesar con otro hombre? Si es tan pecador como yo, sí es verdad. Pero el ministro ha recibido esta gracia de parte de Dios a través del sacramento del orden para perdonar los pecados. Y la iglesia le ha confiado también que pueda él absolver, porque el confesionario es también un tribunal donde el penitente que va a confesarse también recibe una sentencia, podríamos decir, pero también recibe misericordia. Es el tribunal de la gracia. Acerquémonos, dirá la carta a los hebreos, a Cristo al trono de la gracia, de la misericordia. Ahora, para una confesión la materia necesaria son los pecados, según el número y la especie de que tener conciencia. eh, Esto es muy importante porque a veces hay gente que no tiene conciencia de lo que ha hecho. Y cuando no hay conciencia, podríamos decir que el pecado se mitiga aun cuando sea grave, porque para que haya pecado tiene que haber conciencia, libertad y voluntad. Es decir, querer hacerlo, estar consciente y estar libre. Porque también pueden haber pecados que son por cohecho, es decir, que me obligaron a hacer algo, me vi allí inserto en una cierta coacción y entonces también allí. Por eso es importante cuando uno se va a confesar, eh, a veces nosotros le preguntamos, ¿se acuerda cuándo fue su última confesión? Para tener un parámetro también, porque hay veces que también cuando vamos a confesar los pecados nos ponemos nerviosos o nos da vergüenza, ¿cómo le voy a decir esto al Padre? O, y aquí yo siempre me acuerdo de un sacerdote que me hacía el ramo de audiendas confesiones, que es decir, el arte de escuchar confesiones. Entonces él decía que había tres clases de penitentes. Había los pecados UF, los pecadores UF, los pecadores, decía, cada 3 meses, y los pecadores eh, que eran toda la semana. Entonces decía, ¿cuáles son los pecadores UF? Los que decían cuando uno le preguntaba, eh, ¿hace cuánto que usted fue su última confesión? Y te contestaban, uff, o sea, hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y él decía, en esos casos uno no puede pedir tanta exhaustividad, salvo que él porque probablemente son muchas cosas y lo que va a estar ahí, y hay que cogerlos con cariño, porque a lo mejor le ha costado tanto volver a reencontrarse con el Señor, volver a reencontrarse en el confesionario. Y nos decía, sean siempre acogedores, compasivos, escuchen con atención. Y por otro lado, decía, hasta los otros penitentes, que son estos que dicen, no, no, me confesé hace un mes, hace 2 meses, confesiones frecuentes, que quieren llevar una vida un poco más de santidad y por lo tanto hay que animarlos en el camino y aunque parezcan cosas, incluso que se están confesando a veces cosas triviales o cosas que no son tan importantes, porque a lo mejor muchos de ellos ya han hecho conversiones anteriores, hay que animarlos en el camino de la santidad, porque hay veces que esos pecadillos son como piedra en los zapatos, que si bien uno puede caminar con ellas, pero hasta que no las saco, no estaré cómodo para andar. Y bueno, y están los otros, los que eran escrupulosos, que también hay que cuidarse. Los escrupulosos, decía, que son esos penitentes que se confiesan un día, cada 2 días. Entonces hay que ayudarlos a salir del escrúpulo, porque tampoco se trata de ser escrupuloso, porque no todo en la vida es pecado, también hay gracia y hay esta bondad del Señor con nosotros. Ahora, obviamente que también hay que tener en cuenta para el que es penitente, que si de repente yo omito un pecado voluntariamente, la absolución rompo un poco la integridad de la confesión, pero a lo mejor
por olvido, si es por olvido, porque yo no me acordé, recibiré la absolución igual y, y a la próxima vez que acuda al sacramento a lo mejor diré el pecado que se me olvidó. Pero si yo lo escondí en el fondo, porque había muchas condicionantes, eh, ese pecado no está perdonado y necesita ser confesado, ¿ya? El que se olvidó está perdonado y puedo como un acto de amor, de contrición, a lo mejor decirlo en la próxima confesión. Entonces creo que en ese sentido también es bueno decirlo. Hay veces que nos cuesta esto porque no sabemos cómo expresar, cómo decir, cómo decirle a un otro que está frente a mí mis propias miserias, pero el Señor acoge mis vergüenzas, acoge mis miserias, y el demonio, a veces el que nos está tentando, haciéndonos pensar que Dios nos va a rechazar, que el otro nos va a rechazar. Eh, el confesionario, como decía, es la tumba del demonio. Allí muere el demonio, allí ya no nos puede hacer daño, porque es la gracia de Dios la que nos reviste, y el Padre Amor dirá que una buena confesión es mejor que cualquier exorcismo, porque allí en una buena confesión es el triunfo del amor de Dios por sobre el pecado. Ahora, eh, por esto, como consecuencia práctica para cuando nos toque eh, confesar, ¿no? Es también hacer el examen de conciencia, que en el fondo revisar, como dice el 1454 del Catecismo, eh, conviene preparar la recepción del sacramento mediante el examen de conciencia, hecho a la luz a veces de la palabra de Dios, y por eso puede encontrar el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, catequesis de los evangelios, las cartas de los apóstoles, el sermón de la montaña, las enseñanzas apostólicas. Yo puedo hacer en el fondo el examen de conciencia a la luz de la escritura, las actitudes del Señor. eh, Puedo revisar la carta, por ejemplo, de los Corintios, en el capítulo 13, en ese himno de la caridad, donde habla de la caridad, el amor que es paciente, que es servicial, que el amor todo lo ofrece, todo lo da. Entonces, el examen de conciencia es cuando yo voy haciéndome, como lo dice, consciente de, de dónde necesito convertirme y donde le pido al Señor que me dé esta gracia. Ahora, hay un punto que, como decía, acuérdense que estamos hablando que los actos del penitente son la contrición, la confesión y la satisfacción. La satisfacción es lo que viene después de que se nos da la solución y que nos ayuda también a poder también, en cierto, reparar lo que a lo mejor el pecado ha dejado en mí. Eh, Esto de la satisfacción que se llama también penitencia, de ahí el nombre de la penitencia, esto cuando me manda el sacerdote, después de darme un consejo, me manda a hacer algo, una obra de caridad, una oración, a cumplir la penitencia después de que me ha absuelto los pecados, y que la penitencia busca también ser un bien espiritual para que yo ofrezca algo como lo dice, como satisfacción, es decir, como reparación al daño que pude haber cometido. En ese sentido, las penitencias pueden ser muy variadas, eh, y dependerá también de la confesión, del pecado cometido, de la gravedad, lo que el sacerdote pueda darme. Ahora, por eso lo dice aquí esto. Ahora, puede consistir también la penitencia en oración, en limosna, obras de misericordia, servicio al prójimo, sacrificio voluntario. Eh, Podemos revisar el catecismo en el 1459-460, hablando de esto de la penitencia. Eh, y por último, quisiera tocar un tema que junto con la obra de penitencia que también la Iglesia invita, hay otras cosas que nos ayudan con la mortificación corporal,
donde podemos ofrecer también eh, actos de penitencia, no necesariamente unidos al sacramento de la reconciliación, pero que nos ayudan a crecer en mayor amor. Y esto, como son el ayuno, la abstinencia, en los días del año para todos los fieles, por ejemplo, la Iglesia nos invita siempre en Cuaresma, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, a hacer abstinencias de carne, y hacer ayuno también, pero también los viernes del año, y especialmente los de Cuaresma, todos los viernes del año pueden ser viernes penitenciales, donde yo ofrezco algo para la conversión, salvo los viernes que sean alguna solemnidad, donde, donde en el fondo eh, puedo ahí no cumplir con el ayuno y la abstinencia, si bien no es obligatorio, pero es una buena práctica que nos ayuda también a estar en sintonía con esto. ¿Por qué los viernes? Porque los viernes recordamos durante el año siempre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su entrega por nuestra salvación. Y por eso la Iglesia siempre se ha reconocido como el día viernes, como un día especialmente penitencial. Por un lado, los viernes de Cuaresma, que ya lo son en sí mismos, pero también durante el año, y obligatorios el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, donde se pide la abstinencia y la posibilidad del ayuno. Están exentos, por cierto, los mayores de 60 años y están también ahí los mayores de 14, de mayores de 14 en adelante y hasta los 60 años, estamos llamados a poder hacer estos actos de amor, estos actos de ofrecimiento, eh, que nos sirven, como dice la penitencia corporal, para expiar nuestros pecados y para corredimir con Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta es la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces cuando yo el día viernes me uno voluntariamente haciendo un acto, un acto en el fondo de renuncia, porque el ayuno es una renuncia que yo hago de privarme de algo, es para unirme también al dolor de mucha gente, o para, en el fondo, para yo poder ayudar a llevar el dolor de muchos que a lo mejor no tienen posibilidades. Por eso el ayuno es cuando yo renuncio a algo voluntario, pero que otro no voluntariamente tiene. Es como me uno al dolor de los que pasan hambre, me uno al dolor de los que sufren en el mundo, me uno al dolor de aquellos que están enfermos, incluso puedo ofrecer el ayuno por un enfermo, para unirme a él de un modo solidario, donde yo estoy renunciando a algo que también me cuesta, me duele, para aliviar el dolor de esos que están ahí junto a nosotros. Y por último, la confesión siempre será individual, auricular y secreta, es decir, que, que se me da la absolución de un modo único, que el ministro es el sacerdote o el obispo, y que también puede celebrarse en un acto litúrgico, si bien puede ser individual, así como voy al confesionario, estoy ahí, hablo con el padre y quiero confesarme, también puede haber un acto litúrgico donde los llamamos liturgias penitenciales, donde estamos en comunidad, pero cada uno va a la confesión y a recibir la absolución de sus pecados. Y también puede ocurrir, como dice en caso de necesidad grave, y lo establece el derecho canónico también y todo, hay celebraciones comunitarias de confesión general y absolución general, pero esto es una cosa muy extraordinaria, como dice ahí, cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. O sea, esto es una cosa muy, muy extraordinaria cuando se da esa absolución general a todos los fieles, que es muy, es contado lo que se hace, porque lo normal es la confesión individual, acudir allí y presentarnos ante el ministro para recibir
de Él, en el nombre de Dios, Él actúa en nombre de Dios, me absuelve y me perdona y me muestra la gran bondad de nuestro Dios. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Eh, Vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿O ya lo dejaste? Sí, No, usted lo hizo, padre. yo lo hice. Ujú. Entonces, eh, yo no sé si hay alguna pregunta, algo que queramos comentar, algún comentario, lo podemos escribir ahí en el chat, o hola Denise, te estoy mirando aquí, gusto de saludarte. ¿Cómo está Washington? Igualmente, gracias, bien, muy bien, gracias. Ya aquí con la primavera. Y ustedes Hola, empezando primavera. invierno, ¿verdad? Nosotros estamos acá en otoño y Ah, con otoño. noches un poco frías ya, Sí, pero muy bien. qué bueno. No sé si ¿Hay pregunta, pueden levantar la alguna mano. pregunta? Sí, alguna pregunta. Si gustan, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pudiéramos abrirles el micrófono, ¿verdad, padre? Exactamente. En Entonces, YouTube no, pero en YouTube sí pueden escribir sus preguntas, dudas, comentarios y los podemos leer en voz alta. Padre, fíjese que a mí, en lo personal, sí me pasó hace años de que iba a confesarme, pero ya después se me olvidó esto. Ay, y entonces, gracias a Dios, el padre con el que yo iba, pues tenía un don comparecido como el Padre Pío, que te podía ver, ayudar en la confesión, te veía, y es un regalo de Dios, ¿verdad? Me dijo, oye, ¿te pasa esto, verdad? Yo sí. Dijo, no, anota los pecados. Y desde entonces es muy bueno anotarlos, hacer una libretita aparte, bueno, en lo personal. mm, Y eso es como una guía, ¿no? O sea, también te vas dando cuenta cómo vas eliminando unos y pues a lo mejor hay otro que ahí anda perdido y que no te habías dado cuenta y pues bueno, es también una buena guía, ¿no? La guía de confesión y en tu día a día, ¿no? Como sí. las Yo, circunstancias yo por creo, las que vas pasando. sí, porque yo creo que también en este sentido, cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, estamos hablando de este restablecer el vínculo primero con Dios, el vínculo Ujú, con los hermanos y el vínculo con nosotros mismos, porque el pecado provoca ruptura siempre, provoca daño en nuestras relaciones, daño en nosotros, incluso aunque haya cosas que solo yo sé, basta con que yo las sepa y que no están bien para que sea necesario la reconciliación. Eh, eh, de una u otra manera, el Señor, con su misericordia, nos quiere liberar, ujú, pero a veces la tentación, una tentación que ocurre y por la que mucha gente se aleja del sacramento de la reconciliación, es una tentación de pensar que uno no tiene vuelta, que, que, que por más que lucho, que sigo con seguir luchando si vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, por lo mismo el Señor nos ha dejado este sacramento para darnos fortaleza, para animarnos en el camino, para estar ahí, y creo que es necesario. Yo lo digo como experiencia, como penitente, es cierto, a veces ir al sacramento involucra ir donde un otro que también es tan frágil como lo soy yo, pero ujú, pero también que confío en la misericordia que Dios me da a través de Él. Creo en el sacramento, creo en esta gracia, creo en la gracia del confesor, eh, de que además esto de que Dios tiene amnesia, porque después que uno se confiesa y a uno le dicen, ya te absuelvo, es borrón y cuenta nueva. Siempre me acuerdo de una historia que contaban de una mujer que un día fue a hablar con el obispo y le dice al obispo, eh, Monseñor, yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Entonces,
Y el obispo como que no le creyó mucho y entonces le dice, mire, la próxima vez que usted hable con Dios, pregúntele cuáles son los pecados del obispo. Claro, entonces, a la semana volvió la mujer donde el obispo y le dice, Monseñor, yo vengo a hablar con usted eh, porque estuve aquí y usted me dio un encargo que le preguntara a Dios. Y le pregunté cuáles eran los pecados del obispo. Y él dice que no se acuerda. Es que cuando nosotros en verdad nos acercamos al sacramento de la reconciliación, es eso, el buen pastor que nos toma, que nos devuelve, es el Padre que nos vuelve a vestir, nos vuelve a poner las sandalias en los pies, el anillo en el dedo, como dice en el Hijo Pródigo, y que hace fiesta, y que hace fiesta. El tema es que nos cuesta creer que hay alguien que nos ame y que nos perdone. Eso, eso es el tema al final en el sacramento, que a veces creemos que no nos merecemos el perdón. Todos nos merecemos el perdón. Si Dios nos creó no nos creó con pecado, el pecado vino de fuera, el pecado nos vino de fuera, nos dañó, pero el pecado no tiene la última palabra, la tiene el Señor, la tiene este Jesús. Es tan impactante, mira, estamos en tiempo de Pascua, tan impactante lo que es el perdón, que leímos hace pocos días atrás la Pasión, donde Jesús lo están crucificando y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Eh, y Jesús experimenta en la cruz el dolor físico, el dolor moral, el dolor del abandono, del rechazo y todo eso. Eh, y sus amigos no están. Sus amigos se fueron, sus amigos lo abandonaron, lo traicionaron. No solo Judas lo traicionó Pedro, lo traicionó Santiago, lo traicionaron todos los apóstoles. Y, y sin embargo, el Señor después de resucitar los vuelve a buscar esos mismos, a los traidores, y les da el Espíritu, y les manda ser estos ministros de la misericordia. Y ellos tienen que acoger la misericordia porque Dios siempre nos vuelve a dar una oportunidad de volver a empezar. Y es lo que hace con Pedro, dice San Agustín que después de resucitar, recordemos el pasaje que está en Juan 21, donde Pedro le dice a los discípulos, vamos a pescar, y ellos le dicen, vamos también contigo, no habían pescado en la noche, y leímos el texto hace unos días atrás de la aparición del resucitado en el lago, pero después de que comieron y nadie se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos saben que era el Señor, dice que Jesús llamó aparte a Pedro y le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le volvió a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces él le dice, cuida de mis corderos. Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Dice San Agustín que cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo quería, era porque estaba sanando las 3 negaciones. Porque solo el amor puede curar las heridas que provoca el mal. Y por eso la última confesión, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es como, Señor, tú sabes que yo soy frágil, pero así todo quiero quererte, quiero ser mejor, quiero avanzar. O sea, me hago cargo, Señor, de que necesito de ti. Y esto es la conversión, porque en el fondo necesitar de este Dios que me ama, de este Jesús que da su vida, de este Señor que me ofrece a través de la iglesia, de la vida sacramental,
me ofrece tesoros grandes. ¿Y cuáles son esos tesoros? Los tesoros de la misericordia. Si no en vano, hace días atrás, el domingo celebraba la fiesta de la misericordia de este señor que le habla a Sor Faustina y que le dice que él tiene un mar de gracia para todo y que rezando la coronilla se convierte en tanta gente y que hay que acudir al sacramento de la reconciliación y que porque allí es donde estamos en ese mar de gracia. Ujú. Bueno, en YouTube hay un comentario. Rosario Espinosa Cardoso dice, un gran agradecimiento al padre Fernández, todo muy claro. Fue muy claro con respecto a la concupiscencia que siempre se me dificultaba comprender. ¿Le puedo contar algo gracioso acerca de la Sí, concupiscencia? sí, Pues es que mi esposo y yo estamos tratando de comer sanamente y hacer ejercicio y andar en bicicleta y todo. Entonces el otro día me llegó con 3 panes torcidos. Esos son unos panes así alargaditos que son un poquito duros por afuera y blanditos por adentro. Entonces le dije, ya caíste en el pecado de la concupiscencia. Y ahorita que nombró la palabra concupiscencia me dio mucha risa. Y le dije, porque él había llegado, y le dije, te lo prometo que yo no le he hablado al padrecito de la concupiscencia. Entonces, cada vez que pero, nos comíamos un pero, pedacito de pan, le dije, ya ves, es tu culpa. sí, pasa que la concupiscencia no hay que mirarla porque no es ni buena ni mala, es un residuo, por decirlo de alguna manera, que quedó en nosotros, pero que nos inclina al mal, pero que cuando la vencemos, crecemos en santidad y cuando nos dejamos llevar, caemos en la falta. Lo que es seducido es la concupiscencia, nuestra inclinación al pecado, pero no ¿Son es las pecado. debilidades, padre? Es que está unida, es como, claro, está unida a esta fragilidad que ha quedado en nosotros, porque el Ujú, pecado nos hirió, sí nos hirió, pero no nos determinó. Y esta es la diferencia que tenemos con el mundo protestante, especialmente con Lutero, que tenía esta imagen del hombre que estaba tan corrompido internamente que la gracia era foránea, y por eso es que él dice que solo nos salvamos por la pura gracia y que las obras no son necesarias. Pero en la teología católica, nosotros creemos que por el bautismo somos transformados desde adentro, somos regenerados internamente, y por eso las obras son necesarias, porque la fe sin obras es una fe muerta, como dice el apóstol Santiago, y yo necesito hacer obras de misericordia, no porque con la obra me gane el cielo, sino porque las obras son expresión del amor que Dios tiene y que se manifiesta a través de mí, y cada vez que yo hago el bien, porque yo no hago el bien solo por llegar al cielo, porque si fuera así, es un bien más bien con conveniencia. Yo hago el bien porque si Dios es bueno conmigo, ¿cómo no voy a ser bueno con los demás? ujú. No sé si me logro explicar. Yo Sí, no, la santidad no es que yo acumulo cosas, acumulo gracia, no, la santidad es porque yo estoy dispuesto a darme, a ser bueno, a llevar adelante la vida, a trabajar con esmero. Es que voy creciendo en santidad. El que es santo o el que camina en la santidad es alguien que siempre está mirando a Dios, mirando a los otros y mirándose en los otros también. ok. Es eso. No sé si no hay Déjeme, pregunta. déjeme ver si hay alguna pregunta. Bueno, pues yo tengo otra pregunta. Dele. Bueno, uno puede hacer penitencia, no por los pecados que uno ha cometido, sino por tratar de reparar los pecados de otra persona, ¿verdad? Uno puede, sí, pero más que por reparar los pecados de otra persona es para pedir la conversión de un otro, Ok, porque los pecados son Ujú, personales y las ujú. consecuencias del pecado son personales. Por eso es que yo lo que puedo hacer es ofrecer obras de penitencia y de misericordia por la conversión de alguien. Yo mencioné a Santa Mónica
que ofrecía por su hijo muchas cosas hasta que se convirtió. Bueno, nosotros también podemos ofrecerle al Señor algo por la conversión de alguien. Ujú. Por ejemplo, puedo ofrecer oraciones, puedo ofrecer la misa, puedo ofrecer un acto de misericordia, puedo incluso ofrecer eso que me cuesta, eso a lo mejor en Cuaresma es muy propicio, porque en Cuaresma no es solo pedir la conversión para mí, es pedir a veces la conversión para otro, que yo puedo ofrecer, por ejemplo, no sé, pues renunciar a algo, renunciar a comer chocolate durante Cuaresma. Y ofrecí y me costó, porque a lo mejor de repente, como nunca me regalaron chocolate, estaban ahí. Esto me Ujú. pasó a mí hace 2 años, padre. Yo ofrecí no comer nada de dulce en toda la cuaresma. Haga de cuenta que había puesto un anuncio, tráiganme dulce. Es que le tomé foto, lástima que la borré. Llené la mesa, me trajeron hasta una cajota grandototota de chocolates Candy, la más grandota. En el convento de las monjitas me hicieron pasteles, o sea, los vecinos me traían galletitas de las que más me gustan, todo. Y yo viéndolas nomás. Claro, y entonces, claro, es como cuando uno hace ayuno, no sé si le ha pasado alguna vez, pero uno a veces puede no desayunar porque no pudo desayunar y siguió todo el día y ni se acordó ni le dio hambre. Basta que uno diga voy a ayunar, que el hambre empieza a todo el día y todo el día y a cada hora. ¿Y por qué? Porque también cuando hacemos estas prácticas de amor, recuerden, es una práctica de Sí, amor, porque es unirme al dolor de otros. Y yo lo ofrezco para aliviar el dolor a otros. Eh, para mí ha sido bien impactante esto cuando uno ayuna y pasa hambre, es para unirme a los que no tienen posibilidad de ayunar, pero que sí pasan hambre en el mundo. Que no están ayunando porque se privaron de algo, sino que están ayunando porque no tienen. Cuando yo ayuno, privándome de algo, teniéndolo, ¿qué estoy haciendo? Ayudando al dolor de esos que sin tenerlo, yo estoy ahí solidariamente acompañándolos. Y entonces entendemos que el ayuno se vuelve también un acto de amor para aliviar el dolor de otros. Hay una pregunta, no sé si gustas leerla, Denise. ¿A quién sí. son? Sí. Y creo que Dice, aquí buenas está. noches, Padre Maite. Las obras de misericordia las podemos ofrecer, ¿entendí bien? Sí, podemos ofrecer la obra de misericordia eh, por alguna intención, por alguna persona, eh, son actos de amor. Sí, Ujú. en el fondo, si yo quiero, también a lo mejor de repente conozco a alguien que está pasando por un sufrimiento, puedo ofrecer por esa persona algo para que ese sufrimiento se vaya mitigando o se vayan resolviendo las cosas. Eh, siempre los actos penitenciales o los actos de amor no son solamente para mi propia conversión, sino también para la conversión de otros. Ok. Padre, creo que aquí está un hermano de usted, Hay dos Rodrigo. hermanos míos, hay dos hermanos míos. Rodrigo Fernández Vélez. No sé si lo quieran saludar. No, sí, sí, sí. Y está mi hermano Alejandro también, que lo veo aquí. Ok. No el cantante Alejandro Fernández, ¿ya? Ya. Bueno, pues Eh, muchas gracias por estar aquí acompañando al Padre y a nosotros. sí. Bueno, yo creo que aquí ya son las 10:20 de la noche. Se nos ha pasado 1 hora 20 Sí. del encuentro. Ok. Animarlos al seminario. La segunda parte viene ¿cuándo es la próxima? Déjeme ver. em, Que la va a dar Estela, Es, que va es el 24, es el 24 de mayo. el 24 de mayo, la segunda parte del seminario, donde en el fondo vamos a hablar también de
del sacramento y ella va a hablar del examen de conciencia. Y Muy luego bien. va a seguir el padre Sergio y luego va a seguir el padre Marcos. Bueno, les doy la bendición. Amén. Que el Señor, Sí, padre. el Señor esté con ustedes. Y Y con con tu su espíritu. espíritu. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan Muchísimas feliz gracias. noche y el Señor les acompañe y nos volvemos a encontrar. Un Ok. abrazo, Un cuídense. abrazo, padre. Buenas noches, pero antes de retirarnos, vamos a pasar a hacer las invitaciones que tenemos para los siguientes días. Mañana es jueves, mañana tendremos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El Padre Jesús Leonardo Rebollo León transmite la adoración al Santísimo por el canal de YouTube y al mismo tiempo se reza el rosario. Este viernes tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón a las 20 horas españolas, 12 horas de la Ciudad de México, 11 horas para mí, 11 de la mañana. El domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. A las 6 de la tarde el domingo, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook. El próximo miércoles tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández y ella nos va a estar hablando acerca de la afectividad y la sexualidad. Y el próximo jueves tendremos con nosotros al doctor Carlos Parillada. Él es de Guatemala y es uno de los doctores a cargo de la investigación del milagro eucarístico de Tixcla en México. Va a estar muy interesante la conferencia esa también. Los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias, que pasen una muy bendecida noche. Y como les dije, los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchas gracias, Padre. Gracias, Denise. Y gracias a todos. Yo me tuve que parar porque se me estaba descargando el computador, por eso es que hice todos esos movimientos. Un Y abrazo. aquí ya los saludaron sus hermanos, Padre. Sí, sí, me saludaron también. Y buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao, nos Gracias. vemos. Chao. Hasta luego.